Bienvenidos a la clase número 16 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores realimentados. Hoy veremos la configuración de alimentación serie-serie, la realimentación paralelo-paralelo. Analizaremos los circuitos ideales de cada una de ellas, los circuitos equivalentes de cada una de ellas. Como vimos ya en la clase anterior, es necesario retomar algunas cosas de las redes de dos puertos, lo vamos a ver también acá. Veremos ejemplos, simulaciones y la bibliografía asociada a estos puntos. La alimentación serie-serie, ya vimos un poco con los términos que hemos venido manejando en clase, que significa que está conectada en serie a la entrada la red de realimentación y está conectada en serie a la salida la red de realimentación. Como vemos en pantalla, efectivamente es así. A la entrada vemos que la salida de la red de realimentación no coincide con la señal de entrada que está especificada por B sub I, sino que está conectada después del amplificador. Entonces, en este modelo ideal de la realimentación serie-serie, pues se puede ver fácilmente eso, ¿no? Vemos que la señal pasa por RI para producir una señal de error y luego viene el voltaje que produce la fuente de la red de realimentación cuando muestrea la salida. Y del lado de la salida, vemos que la salida efectivamente del amplificador, ¿verdad? Teniendo un cortocircuito a su salida, va a producir una corriente sub cero que atraviesa el amplificador y luego atraviesa la red de realimentación, que también tiene un corto. Recuerden que en este tipo de estudios se asume que el amplificador es no ideal, tiene una resistencia de entrada, tiene una resistencia de salida, aparte de su factor de ganancia, mientras que se asume que la red de realimentación sí es ideal. La resistencia de entrada de la red se asume como cero y efectivamente podemos observar un corto. Y en la salida de la red de realimentación, que debería haber una R0, no la hay, porque se asume que también es un corto, vale cero. Lo único que queda reflejado de la red de realimentación es su factor beta, ¿no? Por la variable correspondiente. Entonces, el amplificador, fíjense que tiene el valor A sub GVE. Ese G es de conductancia. Entonces tenemos allí un factor de transconductancia, o sea, AG es unidades amperios sobre voltios. ¿Ok? Porque produce una corriente, que son amperios, como resultado de su amplificación, en base a un voltaje de entrada, que son voltios, ¿no? Entonces tenemos una transconductancia presente en ese amplificador, un amplificador de transconductancia, amplifica transconductancia. Ahora bien, ¿qué características debe tener la red beta? El término importante acá es 1 más beta por A. En este caso, las unidades de A son amperes sobre voltio, porque como acabamos de decir, es transconductancia. Pero para que A por beta sea dimensional y se le pueda sumar al 1, beta tiene que tener unidades complementarias. En este caso sería voltios sobre amperios, para que al multiplicarlo por el factor A me quede adimensional y le podamos sumar el 1, porque todos esos términos que están en el denominador de las expresiones que hemos venido manejando es adimensional. Es una cantidad, pero no tiene unidades. Entonces beta tiene características de impedancia. Por lo tanto, ahí aparece beta sub z en la imagen que ustedes ven ahí, ¿no?
Entonces beta sub z multiplicado por el factor de ganancia respectivo, que es amperios sobre voltios, va a dar adimensional. Entonces eso es un poco la, la, la representación de esta topología serie-serie. Entonces tenemos un amplificador que amplifica transconductancia, y tenemos una red beta que lo que hace es ser de alguna manera transimpedancia, porque la salida de beta es voltaje, pero la entrada es corriente. Entonces planteamos las ecuaciones básicas. Vemos que I sub 0 es igual a sub G por B. Vemos que la salida F beta es beta Z por I sub 0. Y la señal de error, el voltaje de error en este caso, B sub I menos B sub FB. Combinando esas tres ecuaciones, hallamos la expresión de la ganancia a lazo cerrado, que en este caso es una ganancia de transconductancia, que es igual a I sub 0 sobre BI, y eso igual a sub G, que es la ganancia de transconductancia a lazo abierto, entre 1 más beta sub Z por A sub G. La expresión es muy conocida ya por nosotros, porque en el estudio de la realimentación esa es la expresión típica de las expresiones de ganancia de voltaje o de corriente, o en este caso de transconductancia, y luego va a ser de transresistencia. Entonces todo ahí es normal, no nos es muy natural a trabajar con estas expresiones. Especifico, vean ustedes el denominador, 1 más beta sub z por AG. Beta sub z, voltios sobre amperios, A sub G, amperios sobre voltios. Cancelan las unidades y queda una constante adimensional. Bueno, primero calculamos entonces la resistencia de entrada. Definimos las ecuaciones. El voltaje de entrada recorriendo la malla es el voltaje de error más el voltaje de salida de la red beta. Sabemos que el voltaje de salida de la red beta es beta Z por I sub 0. Y sabemos que I sub 0 es A sub G por B. Juntamos esas tres ecuaciones y nos da que el voltaje de error es igual a B sub I entre 1 más beta Z por AG. Definimos luego I sub I como el voltaje de error entre RI. Sustituimos B de error en esta expresión y me queda B sub I entre RI entre 1 más beta Z por AG. Y luego despejamos el término B sub I entre I sub I y nos da que es igual a RI por 1 más beta Z AG. En principio, pues RI del amplificador crece, pero no sabemos, no podemos estar seguros hasta colocar los valores respectivos de beta Z y AG, los valores reales me refiero, ¿no? Pero la expresión pues es bastante clara y nos es bastante familiar de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora. En cuanto a la resistencia de salida, pues vemos, recuerden, se colocan en cero las fuentes independientes, en este caso la señal de entrada independiente. Pues recorremos esa malla, nos queda, no estando B sub I, me queda B de error más la salida de la red beta, que es beta Z por I sub 0, y eso es igual a 0, porque no hay más elementos en la ecuación. Entonces, por eso se puede despejar que B de error es menos beta Z por I sub 0. Y luego, B sub 0, el voltaje de salida, sería básicamente el producto de I sub 0 por R0 menos la salida del amplificador A sub G por B sub E multiplicado por R0. Agrupamos y nos queda esa expresión que está allí. Luego sustituimos la expresión de B sub I que acabamos de obtener, que es A sub G por BZ por I sub 0. Y luego que tenemos eso, despejamos la expresión de B0 entre I0, que es la resistencia de salida a lazo cerrado, y sería 1 más AG por beta Z por R0. Entonces en este caso, pues ambas son multiplicadas por el factor 1 más A por beta. ¿Ok? Difiere un poco de
que vimos en la clase pasada, pero bueno, eso no implica absolutamente nada peyorativo ni nada en contra del tipo de realimentación que estamos estudiando. Finalmente, pues dibujamos el circuito equivalente en base a los resultados que obtuvimos. Vemos que hay un B sub I' ahí, que es, digamos, lo que llega efectivamente a la entrada del amplificador en su resistencia interna y R y F. Luego vemos la salida con A sub GPF, que es la ganancia de transconductancia a lazo cerrado multiplicado por lo que llega a la entrada del amplificador. En paralelo, porque es una fuente de corriente, está ROF, que es la resistencia de salida a lazo cerrado, y luego la resistencia de carga con la respectiva corriente de salida, que en este modelo se asume como entrando, como ven allí, ¿no? Atraviesa RL y va entrando hacia el amplificador. Colocar la dirección de la fuente de corriente es solamente referencial, porque es una cosa que cada quien le da como el sentido que cree que debe tener, ¿no? O sea, pero eso no implica absolutamente nada. Es referencial solamente. Bueno, entonces recordamos un poco lo que se estudió en redes eléctricas con el tema de las redes dos puertos, los parámetros de impedancia, en base a la matriz de voltajes, corriente e impedancias asociadas a una red lineal. Y nuevamente recordamos los términos importantes cuando tratamos estas redes de dos puertos. Aquí son el Z11, que en este caso es B sub 1 entre I sub 1 cuando I sub 2 vale 0, es decir, a circuito abierto. Esa es la impedancia de entrada. Z22, que es B sub 2 entre I sub 2 cuando I sub 1 es igual a 0, pegado al lado de B sub 2, pues esa es la impedancia de salida para efectos prácticos. Y el tercer término importante es Z21, que es la relación de transferencia en esa red, de la salida hacia la entrada, que es B sub 2 entre I sub 1 cuando I sub 2 es igual a 0. Esos son los tres términos que nos interesan del estudio de las redes de dos puertos correspondientes. El 1-2 no nos interesa, porque es como la función de transferencia inversa. Es de lo que está de la entrada va hacia la salida, de la entrada va hacia la salida. Entonces B sub 1 entre I sub 2. Ese término no nos interesa, aunque teóricamente existe, no es motivo de aporte en esta parte de la materia. En el caso de los parámetros de admitancia, pues tenemos la admitancia, en efecto es aquí, pues corriente entre voltaje. Y bueno, ¿qué parámetros me interesan? El Y11. El Y11 es I sub 1 entre B sub 1 cuando B sub 2 es igual a 0. Esto me da unidades de mos, porque es una admitancia. Una vez calculado Y sub 1, lo que uno hace es invertirlo para que me dé ohmios, porque en realidad lo que me interesa es la resistencia de entrada. Entonces puedo calcularlo como un y corriente entre voltaje y luego invertirlo. Igual pasa con Y sub 2, es I sub 2 entre B2 cuando B sub 1 es igual a 0. Esto también es unidad de mos, pero lo invertimos para que me dé unidades de ohmio, porque lo que me interesa ahí es la resistencia de salida, no la admitancia de salida. Y la admitancia de transferencia, que es Y sub 2, 1, que es la corriente de salida entre el voltaje de entrada cuando B sub 2 es igual a 0. Esa es, como quien dice, la ganancia de admitancia del circuito. O sea, que hay tal como está allí para efectos de los cálculos. Luego vemos los parámetros híbridos H. Esos parámetros híbridos H tienen que ver con ganancia de corriente. Entonces, pues nos interesan los tres términos H11, que es voltaje de entrada entre corriente de entrada B sub 1 entre I sub 1 cuando B sub 2 es igual a 0, me da unidad de ohmios. H22 es I sub 2 entre B2 cuando I sub 1 es igual a 0, me da unidades de mos,
que es amperios sobre voltios, luego lo invertimos para que me dé ohmios. En realidad lo que colocamos como resistencia de salida es 1 sobre H22 para que cuadren las unidades. Y el parámetro de transferencia es H21, que es corriente de salida y sus 2 entre corriente de entrada y sus 1 cuando E sus 2 es igual a 0. Esos son los tres términos de los parámetros H que a mí me van a interesar. Por último, vemos los parámetros híbridos inversos G, que representan ganancia de voltaje. Entonces vemos que G sub 1, 1 es I sub 1 entre V sub 1 cuando I sub 2 es igual a 0, eso me da unidad de mos. Tenemos que invertirlo luego de calcularlo para que me dé la resistencia de entrada. G sub 2, 2, que es V sub 2 entre I sub 2 cuando V sub 1 es igual a 0, me dan ohmios, eso representaría de alguna forma la resistencia de salida. Y el parámetro de transferencia G sub 2, 1, que es V sub 2 entre V sub 1, cuando I sub 2 es igual a 0. V sub 2 entre V sub 1 es voltaje de salida entre voltaje de entrada, pues son tanto es voltios sobre voltios, es adimensional, pero unidades de voltios sobre voltios. Empezamos viendo el ejemplo 16.1. Se tiene el amplificador alimentado serie con los siguientes parámetros: RS igual a 0, V sub I igual a 100 milivoltios, voltaje FB 99 milivoltios y EI sub 0 5 miliamperes. Determine cuánto vale la ganancia de transconductancia lazo abierto A sub G, el factor de realimentación beta sub Z y la ganancia de transconductancia a lazo cerrado. Bueno, entonces calculamos el voltaje de error, que es la resta de V sub I menos V sub FB, que es 1 milivoltio. Y calculamos la ganancia de transconductancia a lazo abierto, que es I sub 0 entre V. Eso me da 5 amperes sobre voltio. Calculamos el factor de realimentación beta, en este caso beta sub Z, que es el voltaje de salida de la red beta entre la corriente de entrada y sub 0. Eso da 19.8 voltios sobre amper. Y la ganancia de transconductancia a lazo cerrado, que es igual a la ganancia de transconductancia a lazo abierto entre 1 más beta Z por A sub G. Eso me da 50 miliamperes sobre voltios. Entonces le hemos puesto como unidad, hemos puesto números a las expresiones que obtuvimos antes para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces A sub G, amperios sobre voltios, es unidad de mos. Beta Z es voltios sobre amperios, unidad de ohmios. AG por beta Z adimensional. Y A sub G, que viene en unidades de amperes sobre voltios, hace que A sub GF también tenga unidades de amperes sobre voltios, puesto que lo que está en el denominador no tiene unidades. 1 más beta Z por AG no tiene unidades. Veamos el ejemplo 16.2. El circuito de un amplificador mostrado tiene un RS de 2.5 kiloohmios, un RL de 5 ohmios y un RF de 5 ohmios. Los parámetros del OPAN son RI igual a 2 megaohmios, R0 igual a 75 ohmios y A sub G 2.67 por 10 a la menos 3 amperes sobre voltios. Determina la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado, todas series. ¿Okay? Observamos que es un amplificador como operacional, entrada por el terminal positivo con V sub S y RS. Vemos que la salida tiene el RL y luego bajamos hasta tener RF y luego volvemos hacia la entrada hasta a través del terminal negativo del amplificador integrado. Entonces, ¿qué observamos? A la entrada V sub S está en el terminal más y la salida de lo que está en la red, lo que sea que está en la red F, que regresa hacia la entrada, está en el terminal menos. Entonces no podemos decir que haya coincidencia. Por lo tanto es serie a la entrada. Y a la salida observamos que está el voltaje V0, pero lo que
el elemento clave aquí, que es la resistencia RF, que es lo que permite regresarse de la salida hacia la entrada, ¿verdad? No coincide el terminal de RF con V sub 0 en la parte de arriba, sino que está debajo. Quiere decir que I sub 0 baja por 5 ohmios y además de eso atraviesa RF, entonces están en serie a la salida. Entonces es un amplificador tipo serie. Como tal lo vamos a tratar. Entonces reemplazamos el símbolo del amplificador por su circuito equivalente con una resistencia de entrada de 2 megas, con una fuente de corriente de transconductancia de 2.67 milimos, que es la unidad que utilizamos allá. El R0 como está en paralelo porque es una fuente de corriente, 75 ohmios. La resistencia RL y el RF tal como están conectados en el circuito original. Bueno, entonces empezamos estudiando por la red de realimentación, que básicamente es la resistencia RF a tierra. Ya yo les había comentado anteriormente que las redes de realimentación a este nivel suelen ser muy sencillas, no son redes extremadamente, con una topología extremadamente complicada. Entonces simplemente RF. Como ven en pantalla, tenemos un terminal de entrada que es el mismo terminal de salida básicamente, R y B y R0. Entonces, como beta tiene que tener características unidades complementarias a las del amplificador. Si el amplificador viene en amperios sobre voltios, pues beta tiene que venir en voltios sobre amperios. Entonces lo que estamos hablando es de impedancia. Nos interesa la red de parámetros de impedancia. Entonces calculamos beta como B sub 0 beta entre I sub I beta cuando I sub 0 beta es igual a 0, tal como dicen los parámetros de dos puertos. B sub 0 beta es igual a RF por IB, tal como se ve en el esquema. Por lo tanto, B sub 0 beta entre IB pues es igual a RF, lo cual está bien porque unidades de voltios sobre amperios, que son los ohmios. Entonces beta es igual a RF, por lo tanto beta es igual a 5 voltios sobre amperios. La resistencia de entrada de la red beta, pues no hay para dónde agarrar, es igual a RF, es lo único que hay, igual a 5 ohmios. Y en el caso de la resistencia de salida a la red beta, pues tampoco hay mucho que hacer, es igual a RF, igual a 5 ohmios. Nada, un cálculo muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos con el amplificador a lazo abierto, pero colocando el efecto de carga en la red de alimentación. Entonces, observen ustedes que es el circuito original, pero donde está la salida de la red beta se colocó R0E o ROE. Y donde estaba la entrada de la red beta, que es donde está RL, pues ahí está conectado RIB, que también vale 5 ohmios. Lo demás queda igual para todo propósito. En este caso, como B sub 0 está definido con con una polaridad más o menos, tal como está en el diagrama, eso obliga a pensar que el I sub 0 que hay en el circuito baja, sale del amplificador y baja para producir esa polaridad en B sub 0. Entonces, bueno, empezamos a plantear las ecuaciones para hallar el valor de A, que en este caso es la ganancia de transconductancia. Hablamos de que A es igual a I sub 0 entre B sub S. O sea, la corriente de salida entre voltaje de entrada lo dividimos en este caso en dos partes. I sub 0 entre B sub E por B sub E entre B sub S, que es el parámetro que los conecta. El voltaje de error conecta la entrada y la salida. A la entrada, B sub E es un divisor en tensión de B sub S sobre las resistencias que están allí. En este caso RI dividido entre RS más RI más ROE, por lo tanto B sub E entre B sub S, que es el primer término de la que vamos a calcular, es igual a RI entre RS más RI más ROE. Debido al valor de RI, pues esta es una cantidad que está cercana a 1, porque RI vale 2 megas y las otras dos resistencias tienen una magnitud muy pequeña comparado con RI. En el caso de I sub 0 es A sub G por B, que es
básicamente luego como una especie de divisor de corriente, pues y sub 0 la corriente que se va por R0. Y bueno, entonces eso da R0 entre R0 más RL más RIB, despejo y sub 0 entre B, que me da unidades de mos. Eso es A sub G por R0 entre R0 más RL más RIB. Por lo tanto, A, combinando ambos resultados, nos da 2.4 por 10 a la menos 3 amperes sobre voltio, o sea, 2.4 milimos. Bueno, pasamos a calcular la resistencia de entrada del amplificador a lazo abierto. Si recorremos la malla de entrada, observamos claramente que la resistencia de entrada vista desde la fuente es RS en serie con RI en serie con ROE, que es la salida de la red beta. Esto da prácticamente 2 megaohmios, porque RI tiene el mayor peso, son 2 megas, más RS más ROE, que son una cantidad de magnitudes muy pequeñas, por lo tanto da un poquito más de 2 megas, pero vamos a redondearlo a 2 megas. Y en el caso de la resistencia de salida de amplificador, cortocircuitando la señal de entrada, vemos que lo interesante aquí es la corriente de salida, y ahí se coloca una I de prueba, en lugar de un B de prueba, una I de prueba, que está en serie con las resistencias. Por lo tanto, se nota que están en serie todas, ¿no? R0 está en serie con RL, está en serie con RIB, y eso todo junto da 85 ohmios. Ok, entonces vamos a ver entonces aplicar las fórmulas relacionadas con la alimentación serie-serie. La ganancia a lazo cerrado es la ganancia a lazo abierto. Aquí le puse la ganancia a lazo abierto a su G para expresar el hecho de que vienen unidades de transconductancia. Es A, la ganancia a lazo abierto que acabamos de calcular, entre 1 más A por beta, donde beta le puse la Z para decir que es unidades de ohmios. Eso hace que a su F sea 200 miliamperes sobre voltios. La RIA, que es la que acabamos de calcular, multiplicada por 1 más A por beta, eso da 23.8 giga. Y en el caso de la resistencia de salida a lazo cerrado, que es igual a la resistencia de salida a lazo abierto por 1 más A por beta, eso da 997 kiloohmios. Entonces, bueno, ese es el gran resultado de los valores de la realimentación. Finalmente, dibujamos el circuito equivalente del amplificador a lazo cerrado, con su resistencia de entrada, su factor de ganancia y su resistencia de salida. Bueno, entonces para el caso de la red beta, usamos el PSpice para hacer la simulación. Colocamos la resistencia de 5, definimos el voltaje de salida de su 0 beta y la corriente de entrada con una fuente de corriente y su IB. Y el SPICE pues determina la función de transferencia, en este caso la relación del voltaje de salida contra la corriente de entrada, hablando de la voltaje de salida de la red beta y la corriente de entrada de la red beta, pues eso es 5. Como voltios sobre corriente, 5 ohmios. La resistencia de entrada en este caso te dice que es 5 ohmios y la resistencia de salida del sistema es 5 ohmios. Entonces, todos los mundos iguales. 5 ohmios la función de transferencia, 5 ohmios la resistencia de entrada y 5 ohmios la resistencia de salida, lo concuerda con nuestros cálculos. En el caso del amplificador a lazo abierto, pues dibujamos el circuito considerando el efecto de carga de la red beta, colocamos una fuente de voltaje de valor 0 para poder muestrear la corriente. De otra manera no podríamos. Es la manera de usar este programa para calcular lo que necesitamos. Y observamos que nos da la función de transferencia I en BP, en el voltaje de prueba, entre B de entrada. O sea, la corriente que atraviesa ese B de prueba, que es la corriente de salida, entre el voltaje de entrada versus S, eso nos da 2.35 por 10 a la menos 3 amperios sobre voltios, o milimos. La resistencia de salida es 2
2.003 megas. Recuerden que les comenté que era 2 megas más 2,5 más 80, más 5 o 85 y pues en este caso dan básicamente 2 megas. Yo lo resumí a 2 megas, pero se ve que ahí hay un 2,5 más algo más que afecta, 2,5K más algo más que afecta ese valor. En total, que bueno, está bien. Y la resistencia de salida, 85 ohmios, son 85. Entonces, estos tres valores están de acuerdo con los que obtuvimos en el amplificador a lazo abierto. Finalmente, simulamos el amplificador a lazo cerrado usando PSpice y observamos que la corriente de salida en BP respecto al voltaje de entrada nos da 2 por 10 a la menos 1, que básicamente es 200 miliamperes sobre voltios. El signo no la tengan porque eso depende de la referencia que tenga el programa PSpice. Lo que nos interesa, repito, es la magnitud, ¿ok? A menos que se tratara de resistencia, en todo caso ahí sí el signo contaría. Pero está bien, por lo menos esa. La resistencia de entrada nos da 2.38 por 10 a la 10, que es básicamente 23.8 giga ohmios. Bastante buena esta impedancia de entrada, esta resistencia de entrada. Y la resistencia de salida es 9.97 por 10 a la 5, que es 997 por 10 a la 3, o sea, 997 kilo ohmios. Todos los valores pues concuerdan de acuerdo a los cálculos que hicimos. Veamos ahora el ejemplo 16.3. El circuito de un amplificador de 3 etapas se muestra a continuación. Las corrientes de polarización de los transistores son I sub C1 igual a 0.5 mA, I sub C2 igual a 1 mA, I sub C3 igual a 5 mA. De los transistores se conoce que el HFE o el beta es igual a 100, el voltaje térmico es 26 milivoltios y el voltaje de L es igual a infinito. Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado. Vemos el circuito del amplificador. Tenemos 3 transistores, son 3 etapas de amplificación. En Q1 entramos por la base, salimos por el colector, es un emisor común. Primera etapa, después salimos y llegamos a la base de Q2 y salimos por el colector de Q2. Luego un emisor común, segunda etapa. Y luego salimos por ese colector hasta la base de Q3 y luego la salida está en el colector de Q3. Por lo tanto, también es un emisor común. O sea, tenemos 3 amplificadores de emisor común conectados en cascada. Y donde está V sub 0 es en el colector del circuito, el colector de transistor Q3. Y nos devolvemos hacia la entrada a través de la resistencia RO, 600, R2, RF y R1. Y la salida de eso sería la red beta de nuestro circuito, donde vemos que a la salida de la red beta está en el emisor de Q1, no en la entrada o en la base de Q1, como es que está la señal de entrada. Por lo tanto, no coincide con la señal de entrada, porque hay un elemento activo entre ambos, que es el caso del transistor Q1. Por lo tanto, concluimos que es serie a la entrada. Y a la salida, pues observamos que B0 está arriba en el colector y la red beta está debajo en el emisor. Por lo tanto, no coincide la entrada de la red beta con la salida del circuito. También es serie a la salida. El condensador, simplemente, los condensadores están presentes allí, simplemente son como interruptores controlados por frecuencia, son cortocircuitos para el momento de nuestro análisis. Primero calculamos los parámetros que necesitamos para el modelo del transistor o de cada uno de los transistores. GM1 es I sub C1 entre VT, eso nos da 19.2 mA por voltio.
RPI1 va a ser HF1 entre GM1, eso da que RPI1 sea 5.2K. Igual para GM2, entonces GM2 con la corriente ISO2 da 38.5 mA por voltio y RPI2 es 2.6K. En el caso del transistor 3, bueno, GM3 es 192.3 mA por voltio y RPI3 sería 520 ohmios. Bueno, reemplazamos los transistores por su modelo equivalente, el modelo híbrido pi, y los demás, los componentes resistivos presentes en el circuito. La salida está definida como V sub 0 más menos a tierra, por lo tanto la corriente sub 0 está como se muestra en pantalla. La red de realimentación, que consta de tres resistencias, R1, R2 y RF, pues tiene simetría. Y bueno, la tenemos ahí, pues la resistencia entra a la red beta definida a su entrada y la resistencia de la salida a la red beta con el voltaje de salida correspondiente. Recuerden que al ser topología serie-serie, la ganancia lazo abierto tiene unidades de amperios sobre voltios y beta tiene que tener las de voltios sobre amperios para complementarse y producir el efecto de A por beta sin dimensiones. Entonces esa sería la red que vamos a estudiar y aplicamos los parámetros de redes de dos puertos de impedancia. Estudiamos ahora la red de realimentación. Beta es B0B entre IB cuando I sub 0B es igual a 0. Entonces, planteando la ecuación correspondiente a B sub 0, que es I sub B por RE1 entre RE1 más RF más R2, y eso va a ser esa corriente multiplicada por RE2 nos va a dar el voltaje de salida B sub 0. Luego despejando B sub 0 entre I sub y B, nos queda ese arreglo de resistencia que da como resultado un factor beta de 11.8 voltios sobre ampera. Arriba quedan ohmios al cuadrado, abajo quedan ohmios, ¿no? Esto me queda al final unidades de ohmios en la expresión de beta. R y B, pues, como se observa, pues es R2 en paralelo con RF más R1, eso nos da 88.2. Y R0B, que es la resistencia de salida, como está simétrico el circuito, pues es R1 en paralelo con RF más R2, y eso también da 88.2 ohmios. Dibujamos el circuito equivalente al amplificador lazo abierto, considerando el efecto de ROB y RIB en la respectiva entrada y salida de la red beta, pegadas al circuito original, al amplificador original. Entonces, como un amplificador de transconductancia, la relación tiene que ser I sub 0 contra B sub S. Entonces, el calor de la ganancia a lazo abierto es I sub 0 entre BS y la dividimos en varios términos pequeños. I sub 0 entre I de base 3, I de base 3 entre I base 2, I de base 2 entre base 1 e I de base 1 entre B sub S. Hallando esos cuatro términos por separado, pues todo se hace un poquito más cómodo. Definimos I sub 0 aquí en el circuito como HF3 por IB3, despejamos I sub 0 entre IB3 y eso da 100, como es adimensional porque es corriente sobre corriente, ampere sobre ampere. En el caso de IB3 respecto a IB2, tenemos como una especie de divisor de corriente, entonces I sub B3 es igual a menos HF2 por IB2 por la resistencia RC2 entre la suma de esas resistencias RC2, RP3 y RIB reflejado del emisor hacia la base del transistor 3, y eso da que IB3 entre IB2 sea aproximadamente menos 35 amperes sobre ampere. IB2 respecto a IB1 también es como una especie de divisor de corriente, de la cual nos queda que eso es menos HF1 por IB1 por RC1 entre RC1 más RP2, de tal manera que IB2 entre IB1 va a ser igual a aproximadamente menos 77.6 amperios sobre amperios.
En el caso del término de entrada IB1 es igual a B sub S entre la suma de todas esas resistencias que ustedes ven, IRS para el RB más RP1 más la resistencia de la red de alimentación reflejada R0B por 1 más HF. Eso nos da que IB1 entre B sub S es aproximadamente 70 microamperes sobre voltios. Multiplicando los cuatro términos me da una ganancia a lazo abierto de 19 amperes sobre voltios aproximadamente. Se puede observar que la resistencia de entrada es RS más el paralelo de RB con RP más R0B reflejada hacia la base, o sea, multiplicada por 1 más HF1, lo que hace que RIA sea aproximadamente igual a 12.4 kiloohmios. Y R0A pues es infinito más RC3, luego R0A es infinito, que para todo propósito de nosotros eso va a ser algo muy grande, pues un valor numérico grande que del sistema, ¿no? Luego calculamos los parámetros amplificador lazo cerrado, considerando las ecuaciones que utilizamos para demostrar la topología serie-serie. Entonces la ganancia de lazo cerrado es la ganancia de lazo abierto entre 1 más la ganancia de lazo abierto por la cantidad de realimentación. Eso nos da 84.4 miliamperes sobre voltios. La resistencia de entrada a lazo cerrado es la resistencia del amplificador a lazo abierto entre 1 más A por beta, eso da 3.2 mega. Y la resistencia de salida es a lazo cerrado, la resistencia de salida a lazo abierto multiplicada por 1 más A por beta, eso nos da infinito. O sea, bueno, básicamente es un valor muy grande. Y para cerrar, pues dibujamos el circuito equivalente al amplificador a lazo cerrado, con su resistencia de entrada a lazo cerrado, su ganancia a lazo cerrado y su resistencia de salida a lazo cerrado. A efectos de mostrar algo, la resistencia de salida se le colocó en 10 teraohmios por poner un valor lo suficientemente alto para que pareciese infinito. A efecto de probar cómo van los cálculos que hicimos, hacemos la simulación de la red de alimentación usando PSpice. Nos da que la red beta es menos 11.76 voltios sobre amperios. La resistencia de entrada es 8.82 por 10 a la menos 1, que básicamente es 88.24 y ohmios, y la resistencia de salida nos da también 88.2 ohmios o voltios sobre amperios. Estos valores están bien, y también el de la red beta, de acuerdo a los cálculos teóricos realizados. El amplificador a lazo abierto refleja que, incluyendo la resistencia de salida y de entrada de la red beta, que son la carga del amplificador, se simuló usando PSpice, y el resultado fue que las corrientes de salida entre voltaje de entrada 1,88 por 10 a la 1 básicamente es 18.8 amperes sobre voltios, lo cual verifica el valor teórico que tuvimos. La resistencia de entrada da en este caso 12.5 kiloohmios, y la resistencia de salida pues aquí 2,57 por 10 a la 12. Ese es formalmente mi infinito para este circuito. Bueno, entonces simulamos ahora el amplificador alimentado usando PSpice. Conectamos todos los componentes que teníamos y nos da que la ganancia de transconductancia, que es la corriente de salida entre voltaje de entrada, nos da 8.378 por 10 a la menos 2, que básicamente es 83.78 miliamperes sobre voltios, lo cual está bien. La resistencia de entrada nos da 3.2 megaohmios, lo cual está bien, y la resistencia de salida de la red del amplificador a lazo cerrado es 8.63
por 10 a la 13, que ese es mi infinito para el programa en cuestión. Con lo cual verificamos los cálculos teóricos con estos resultados de simulación. En la topología paralelo-paralelo, como podemos observar, la red de realimentación está conectada, la salida de la red de realimentación está conectada directamente con la fuente de entrada. En este caso es una fuente de corriente con una resistencia RS en paralelo. Punto a punto, la salida de la red beta está conectada con I sub I. Y a la salida de todo el amplificador podemos observar que la entrada de la red beta está conectada punto a punto con el P sub 0. Entonces en ambos casos es una conexión claramente en paralelo. Tanto a la salida de la red beta como a la entrada de la red beta hay una conexión clara de paralelo con el amplificador. Se observa además lo siguiente. El amplificador básico A, lazo abierto, tiene una característica de ganancia AZ, quiere decir que es un amplificador de transimpedancia. Entonces, la ganancia va a ser expresada en ohmios o voltios sobre amperios. Es una fuente de voltaje, equivale a una fuente de voltaje, pero con una función de transferencia que tienta en términos de ohmios. Por lo tanto, las características de la red beta, en este caso, son complementarias para que el producto A por beta sea sin dimensiones. Por lo tanto, la red beta tiene características de conductancia, amperios sobre voltios, de tal manera que se complementan para que el producto A por beta sea sin dimensiones. Bueno, entonces vamos ahora a calcular cuál es la ganancia de resistencia del amplificador a lazo cerrado y planteamos las ecuaciones básicas. La salida B sub 0 es igual a A sub Z por B de error. La corriente de la red de realimentación es igual a al factor beta multiplicada por B sub 0, y en este caso tenemos una I de error, no un B de error, sino una I de error, que es igual a I sub I menos I sub FB, ¿no? Que es la salida de la fuente de la red beta. Entonces, despejando la relación B sub 0 entre I sub I, obtenemos que la ganancia de transresistencia a lazo cerrado es la ganancia sub Z en forma de impedancia entre 1 más beta en forma de conductancia multiplicada por A en términos de impedancia. La expresión es la misma de todos los casos de realimentación, pero bueno, las características de A y de beta cambian. En el caso de la resistencia de entrada, podemos decir que I sub I es igual a I de error más la corriente de la red de realimentación, IFB. Sustituimos el valor de IFB por BG sub 0, entonces nos queda que I sub I igual a I de error más BG por B sub 0. Y luego reemplazamos B sub 0 por la expresión AZY y la sustituimos en la ecuación. De tal manera entonces que I de error es igual a I sub I entre 1 más beta G a Z. Luego definimos B sub I como RI por I sub E, ¿verdad? Y eso va a ser igual básicamente a RI por I sub I entre 1 más beta G por AZ. Y luego despejamos B sub I entre I sub I para obtener la resistencia de entrada a lazo cerrado, y eso es igual a RI entre 1 más beta G a Z, es decir, que la resistencia original disminuye, en este caso, por un factor 1 más beta G a Z. La resistencia de salida, apagando la fuente de corriente independiente a la entrada,
no la podemos calcular como sigue, pues. I sub E más I sub FB, que son la corriente de error y la corriente de la red de alimentación, es igual a I sub E más beta GB0, y eso tiene que ser igual a cero, porque como la fuente de corriente de entrada está apagada, no hay más fuente de corriente. Y de error es igual entonces a menos beta G por B0. Definimos la corriente de salida como B0 menos AZ por IE entre R0. Despejamos, de allí introducimos el factor de I en esta ecuación para entonces tratar de despejar la relación entre B0 e I sub 0, lo cual nos da la resistencia de salida al lazo cerrado. Y eso observamos que es igual a R0 entre 1 más A sub Z beta G. Entonces vemos que también la resistencia de salida disminuye en un factor 1 más A sub Z beta G. Veamos el ejemplo 16.4. Se tiene el amplificador alimentado paralelo con los siguientes parámetros. RS es igual a infinito, I sub I es igual a 100 microamperios, I de FB es igual a 99 microamperios y B sub 0 es igual a 5 voltios. Determine el valor de AZ, beta G y AZF, que son la ganancia a lazo abierto, el factor de reglamentación y la ganancia, en este caso, de transresistencia a lazo cerrado. Bueno, entonces vemos, aplicando las fórmulas que estudiamos, la I de error es igual a I sub I menos IFB. Eso da 1 microamperio. La ganancia de transresistencia al lazo abierto es igual a B sub 0 entre I sub E. Y eso es igual a 5 por 10 a 5 voltios sobre amperios. Beta G se define como I de FB entre B0. Y eso nos da 1.98 por 10 a la menos 5 amperes sobre voltios. Y la ganancia a lazo cerrado, la ganancia de resistencia a lazo cerrado, sustituyendo los valores respectivos de A sub Z y BG, es igual a 50 voltios por miliamperios. Esto es un poco para poner en contexto los valores que vamos a manejar, ¿no? Y las unidades que es importante tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Una vez hecho esto, pues sustituimos los resultados obtenidos y dibujamos el diagrama equivalente del circuito del amplificador realimentado con los factores obtenidos, ¿no? Entonces colocamos R y F, R o F y A sub ZF por I sub I prima en este caso. Entonces el circuito queda reducido en esa expresión que ustedes pueden observar allí. Veamos ahora el ejemplo 16.5. El circuito amplificador mostrado tiene un RS de 2 kiloohmios, un RL de 5 kiloohmios y un RF de 200 ohmios. Los parámetros del OPAMP son RI igual a 2 mega, R0 igual a 75 ohmios y A sub Z 400 por 10 a la 9 voltios sobre amperes. Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado. Bueno, reemplazamos el amplificador operacional por su modelo equivalente de transresistencia, tal como se muestra en pantalla. Podemos observar que la salida del amplificador operacional pues coincide plenamente con la salida del circuito y además de eso coincide con el único camino posible de regreso, que es la resistencia RF. Por lo tanto es paralelo a la salida. Y a la entrada observamos que la salida de la red de realimentación, en este caso es la resistencia RF, coincide punto a punto con la señal de corriente que está a la entrada. Por lo tanto es paralelo a la entrada. Entonces realmente tenemos una realimentación tipo paralelo. Entonces, bueno, lo que hacemos ahora es seguir los pasos que hemos venido dando
para poder determinar los valores necesarios para obtener el circuito amplificador equivalente de la realimentación. Primero estudiamos la red de realimentación. Ya hemos visto que la red como tal es una simple resistencia. Y si la ganancia de lazo abierto es en forma de impedancia, la red beta por complemento debe ser de conductancia. Entonces escogemos los parámetros que nos sirven, que el parámetro 2.1 es corriente de salida entre voltaje de entrada, para hallar el factor beta cuando el voltaje de salida es igual a 0. Entonces calculamos el factor de beta y vemos que B de B es igual a menos RF por I sub B, lo cual implica que I sub 0B entre B sub B y B es igual a menos 1 sobre RF. Entonces beta va a ser menos 1 sobre RF, lo cual nos da menos 125 por 10 a la menos 6 amperes sobre voltios. R y B es igual a RF cuando B o B es igual a 0, o sea que R y B es igual a 8K. Y R o B es igual a RF cuando B y B es igual a 0, por lo que nos da que R o B es igual a 8K. Una vez calculada la resistencia de entrada y de salida de la red beta, más el factor beta, trabajamos con el amplificador a lazo abierto, considerando el efecto de carga de la red de realimentación. Entonces observamos que donde estaba la salida de la red de realimentación aparece ROB con 8K. Y a lo que es la entrada de la red de realimentación que está conectada con B sub 0, aparece R y B con 8K. El resto pues queda igual. Entonces vamos a calcular la ganancia de transresistencia a lazo abierto, que es B sub 0 sobre I sub S. Dividimos ese término en 2, B sub 0 entre I sub E por I sub E entre I sub S. Hallamos primero I sub E entre I sub S, hacemos un IPC de divisor de corriente a la entrada, que nos queda que I sub E entre I sub S es igual al paralelo de RS con ROB entre RS en paralelo con RB más RI. ¿Ok? Y a la salida podemos expresar a B sub 0 producto de la fuente de corriente multiplicado por las resistencias que están ahí equivalentes. RL en paralelo con RIB, RL en paralelo con RB más R0. Entonces eso nos da que B sub 0 entre I sub E es igual a el valor de RL en paralelo con RIB dividido por RL en paralelo con RIB más R0, y el total de A va a ser menos 312 por 10 a la 6 voltios sobre amperios. Observen que A me da negativo, lo cual está bien, porque si beta es negativo, A necesariamente es negativo, de tal manera que el producto A por beta sea positivo siempre. O A y B son positivos, o A y B son negativos los dos al mismo tiempo, de tal manera que A por beta siempre dé positivo. Calculamos cuánto vale la resistencia de entrada del amplificador a lazo abierto. Eso nos da RS en paralelo con RI en paralelo con R0. RS de la fuente, el RI del amplificador y la salida de la red beta. Eso da 1.6K. Y en la resistencia de salida, pues es R0 del amplificador en paralelo con la resistencia de carga RL en paralelo con la resistencia de entrada a la red beta. Eso da 73.2 ohmios. Una vez con todos los valores obtenidos, calculamos entonces la ganancia de transresistencia a lazo cerrado, la resistencia de entrada al amplificador a lazo cerrado y la resistencia de salida al amplificador a lazo cerrado. Observamos que sustituyendo los valores
A su F es menos 8 por 10 a la 3 voltios sobre amperios. Unidades bien, pues son las mismas unidades de A. Y como A es negativo, pues A su F es negativo. R y F va a ser igual a R y A entre 1 más beta. Eso nos da 41 miliohmios. Y R0, F es igual a R0A entre 1 más beta. Eso nos da 1.9 miliohmios. El amplificador a lazo cerrado, su modelo equivalente, tiene un RIF de 41 miliohmios, un ROF de 1.9 miliohmios y una ganancia de lazo cerrado de 8 kiloohmios. Eso es lo que nos queda luego de analizar el circuito realimentado. Hacemos la simulación de PSpice para ver cómo nos quedan los valores. En este caso, el de la red beta, la corriente entre el voltaje, que es la beta, me da menos 1.25 por 10 a la 4, lo cual está bien. La resistencia entre la red beta, 8K, está bien. Y la resistencia de salida de la red beta, 8K, está bien. Vemos ahora la simulación del amplificador a lazo abierto, incluyendo las resistencias de la red beta, y vemos que B sub 0 entre I sub I es menos 3.12 por 10 a la 8, lo cual está bastante bien. La resistencia de entrada 1.6 kiloohmios y la resistencia de salida 73.2 ohmios. También ambos los valores son bastante, los tres valores son bastante razonables. Ahora vemos el amplificador a lazo cerrado simulado con PSpice. Nos da que la ganancia a lazo cerrado de 0 entre I sub I es 8K, está muy bien, 8K es expresado en ohmios, por supuesto. La resistencia de entrada, pues menos 4, es el signo menos, no le hagan caso porque simplemente referencial, sería 4.1 aproximadamente por 10 a la menos 2. Y la resistencia de salida sería 1.87 o 1.9 por 10 a la menos 3. Vemos el ejemplo 16.6. El circuito de un amplificador de dos etapas se muestra a continuación. Las corrientes de polarización de los transistores son I sub C1 igual a 0.5 mA e I sub C2 igual a 1 mA. De los transistores se conoce que el HFE o el beta es igual a 150. El voltaje térmico 26 mV y el voltaje de R igual a infinito. Determine la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida a lazo cerrado. Del amplificador, pues, ¿qué notamos? El amplificador está compuesto por una primera etapa, entrada por la base, salida por el emisor, es un colector común. Que luego la segunda etapa, entrada por la base, salida por el colector, es un emisor común. Y llegamos a la salida del circuito. Luego de la salida nos volvemos hacia la entrada a través de la resistencia RF igual a 4K. Y observamos, pues por supuesto, que la entrada de la red beta, donde está el amplificador, el condensador C2, pues está conectada directamente con la salida del amplificador, por lo tanto es paralelo a la salida. Y la resistencia RF de 4K está conectada directamente sobre el punto donde está la base del transistor Q1. Y podemos observar que hay un condensador, pero el condensador no cuenta, C1 atravesado allí. Por lo tanto, hay coincidencia con la fuente de corriente I sub S de entrada y RS su resistencia. Por lo tanto, es paralelo también a la entrada. Calculamos los componentes del modelo del transistor. GM1 nos da 19.2 mA por voltio. RPI1 7.8 kiloohmios. GM2 38.5 mA por voltio. Y RPI2 igual a 3.9 kiloohmios. Dibujamos el modelo equivalente
del amplificador usando a pequeña señal, usando la fuente de corriente del modelo híbrido de los transistores, y colocamos allí todos los valores necesarios para el funcionamiento del circuito. Bueno, pasamos a estudiar la red de alimentación beta. Entonces aquí utilizamos el juego de parámetros de red de dos puertos que tenga que ver con una relación de transconductancia, porque beta es complementario al valor de A. Entonces tendría que ser corriente de salida contra voltaje de entrada, como se ve en pantalla. Entonces beta es igual a I sub 0B entre B y B, cuando B o B es igual a 0. Entonces la ecuación que tenemos que escribir es B y B igual a menos RF por I o B, lo que implica que I o B entre B y B es menos 1 sobre RF, que es el factor de realimentación. Eso nos daría que beta es igual a menos 250 por 10 a la menos 6 amperes sobre voltios. Nos da negativo el factor de beta por el sentido de la corriente, como está definido en las redes de dos puertos. R y B es igual a RF cuando B o B es igual a 0. Eso nos da 4K. Y R o B es igual a RF cuando B y B es igual a 0. Eso nos da 4K también. Entonces ya tenemos los tres valores de la red de alimentación que son importantes para los siguientes cálculos. Ahora dibujamos el amplificador a lazo abierto considerando el efecto de carga de la red beta. R o B queda a la entrada, R y B queda conectado a la salida. Entonces, bueno, una vez hecho eso, calculamos la ganancia de transresistencia a lazo abierto, la resistencia de entrada del amplificador a lazo abierto y la resistencia de salida a lazo abierto. Entonces, para calcular la ganancia a lazo abierto, que es B sub 0 entre I sub S, recuerden, transresistencia, dividimos esa expresión en tres términos: B sub 0 entre IB2, IB2 entre IB1 e IB1 entre I sub S. La expresión de B sub 0 entre IB2, ¿verdad?, sería menos HF2 por RIB en paralelo con RC2. Eso nos da menos 333.333 voltios sobre amperes, como se ve en la pantalla. La relación de IB2 con IB1 es igual a 1 más HF1 por RE entre RE más RP2. Eso nos da 59 amperes sobre amper, una relación de corriente. Y I sub B1 es una expresión un poquito más larga, es igual a I sub S, digamos por un divisor de corriente, que es una expresión que las ustedes ven allá. Pues si evaluamos la expresión de IB1 entre I sub S, nos da 0.0008 amper sobre amper, y reemplazando los tres bloques nos queda que la ganancia a lazo abierto es menos 15.7 por 10 a la 3 voltios sobre amperes. El signo de A es negativo, tanto como el signo de beta. Por lo tanto, al multiplicarlos queda positivo. Factor de control que tenemos que hacer para saber que todo está en orden. La resistencia de entrada del amplificador, RS en paralelo con RB, en paralelo con ROB, en paralelo con RP1 más la resistencia reflejada hacia la base del primer transistor. Y nos da que RI es igual a 190 ohmios y R0A es RC2 en paralelo con RIB. Eso nos da 2.2 kilo ohmios. Calculamos los parámetros del amplificador a lazo cerrado. Nos queda que a su F es menos 3188 voltios sobre amper, lo cual las unidades también. Tiene signo menos porque A es negativo. RIF es igual a RIA entre 1 más A por beta, son 38.6 ohmios. Y ROF, que es igual a ROA entre 1 más A por beta, es igual a 451 ohmios. El circuito equivalente del amplificador a lazo cerrado queda como se ve. Una RIF de 38.6 ohmios,
una RROF de 451 ohmios y una ganancia de transresistencia de lazo cerrado de 3188 ohmios. Si hacemos la simulación de la red beta usando PSpice, observamos que la relación entre la corriente y el voltaje, la corriente de salida y el voltaje de entrada, es menos 2.5 por 10 a la menos 4. La resistencia de entrada nos da 4K y la resistencia de salida nos da 4K. Todos valores de acuerdo a lo esperado, incluyendo el signo de la red beta. Simulamos el amplificador a lazo abierto con el efecto de carga de la red beta y nos da que la salida del amplificador entre la entrada para hacer la ganancia de resistencia nos da 1.685 por 10 a la 4. La resistencia de entrada 1.99 por 10 a la 2 y la resistencia de salida 2.22, 2.2K básicamente. Los tres resultados de acuerdo a lo esperado. La simulación del amplificador a lazo cerrado usando PSpice nos da que V sub 0 entre I sub S es 3184 voltios sobre amperios, que la resistencia de entrada es 38.77 ohmios y la resistencia de salida es 453.6 ohmios. Los tres resultados están dentro de lo esperado. Para finalizar el tema de amplificadores realimentados, tenemos una tabla que de alguna manera permite resumir todas las propiedades o los factores asociados con los cuatro tipos de amplificadores posibles, ¿no? Podemos observar que tenemos el tipo de amplificador que dice serie paralelo. Es una manera de describirlo, ¿no? En serie y en paralelo. Serie paralelo, como lo hemos venido haciendo, donde se dice que la fuente de señal de entrada es voltaje, la fuente de salida o la señal de salida es voltaje. Por lo tanto, es un amplificador de ganancia de voltaje, V sub 0 entre V sub I, y ahí están las ecuaciones que vimos, ¿no? La ganancia de voltaje entre 1 más beta por A, ambos en términos de voltios. La resistencia, esta sí es importante porque eso son una de las características que varía en cada configuración. En el amplificador serie paralelo tenemos que es RI por 1 más A por beta y la resistencia de salida es R0 entre 1 más A por beta. En el amplificador paralelo serie, que es de ganancia de corriente, pues tenemos las ecuaciones y vemos que el RI es 1 entre 1 más beta por A y R0 por 1 más beta por A. En el caso del serie, que es el de transconductancia, tenemos voltaje de entrada, corriente de salida, ¿verdad? Entonces eso nos da que la resistencia interna es RI por 1 más A por beta y R0 por 1 más A por beta. Ambas se multiplican. Y en el paralelo, que es un amplificador de transresistencia, corriente de entrada, voltajes de salida, nos da que la resistencia de entrada es RI entre 1 más A por beta y R0, que es la salida, es R0 entre 1 más A por beta. Esta tabla no la tienen que memorizar, por el propósito solamente es resumir. Si se necesitara, se les va a colocar en la evaluación correspondiente. ¿Okay? La bibliografía asociada a este tema, bueno, es el libro de Cedra y Smith, el capítulo 8, el libro de Niamen, el capítulo 12, y el libro de Rashid, el capítulo 10.